Bueno, entonces, nada, chicos, buenas noches. La identidad del día de hoy, vamos a estar practicando algunos cuantos ejercicios del capítulo de mecánica de fluidos, tanto de lo que viene a ser de la parte de hidrostática como también de la parte de hidrodinámica, ¿no? Toparemos justamente estas dos partes. Entonces, a continuación tienen el siguiente ejercicio. Nos mencionan que tenemos este un tubo en U. Ah, ya, ahí cogió. Medio raro. Tenemos un tubo que tiene una solución, la cual tiene la siguiente densidad, que es de 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. Esto igual también lo podemos ver como 13.600 eh, kilogramos sobre metros cúbicos. De todas maneras, no se preocupen si es que ustedes no les dicen qué sustancia es. Puede que más adelante se los mencione, o si no, no se los menciona, igual no es relevante, con que sepan la densidad es suficiente. En este caso, más adelante sí menciona el ejercicio que justamente esta densidad corresponde a la densidad del mercurio, pero bueno, lo tendremos ahí por el momento. Y menciona que se vierte agua en una de las ramas y alcohol en la otra, tal y como lo podemos ver en la figura, ¿no? Aquí tenemos una columna de agua de altura D mayúscula y una columna de alcohol de altura D minúscula. Entonces menciona que la longitud de la columna de agua es igual a 30,5 centímetros y la del alcohol viene a ser de 30 centímetros. Entonces, literal A, les piden a ustedes calcular cuál vendría a ser la densidad del alcohol. En literal B, en cambio, les preguntan si hay que añadir o hay que quitar alcohol para conseguir que la superficie de mercurio, o sea, esto de aquí que es mercurio, esté en el mismo nivel. Y para eso, obviamente, ¿cuánto debe valer la altura del alcohol? Ok, entonces, comenzamos. Para resolver estos ejercicios que ya la verdad que son conocidos, típicos, ejercicios de tubos de U, básicamente lo que se hace es trabajar con la ley de Pascal, ¿no? La que nos permite, en este caso, al estar trabajando en hidrostática, fluidos que no están en movimiento y que son incomprensibles, pues básicamente yo lo puedo ver como una balanza y aquí puedo decir que la presión 1 es igual a la presión 2, ¿no? Entonces, esa es una manera de verlo. La otra es que siempre tienen que hacerlo de la manera más conveniente posible. Es decir, esto de aquí ustedes lo pueden colocar donde ustedes desean, pero siempre traten de colocarlo donde más les conviene. Entonces, por ejemplo, ¿dónde me convendría más colocar esta especie de piso? Realmente aquí no me conviene porque, por ejemplo, esta altura de aquí yo no la conozco. Solo conozco la altura de la columna de agua, pero hasta ahí. Esta altura de mercurio no la conozco. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yo podría subir más ese nivel y, por ejemplo, comenzar a comparar desde aquí. Y aquí ya puedo decir presión 1 es igual a la presión 2. Entonces, para este caso, ¿qué nomás tendrías? Por un lado, solo tendría la columna de agua. Y por otro lado, tendría la columna de alcohol y tendría una pequeña, pero no insignificante, columna de mercurio. Y esto también va a tener una altura. Vamos a llamarla altura X. Entonces, presión 1 es igual a presión 2. Y si no me equivoco, el ejercicio no toma en cuenta la parte de la presión atmosférica. Básicamente, por lado de los dos tubos está abierto, así que no pasa nada por ahí.
Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos primero la presión manométrica de la columna del alcohol, más la presión manométrica de la columna de mercurio. Y por el otro lado tendríamos la presión manométrica de la columna de agua. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría la presión del alcohol? Sería la densidad del alcohol por la gravedad y por la altura D. ¿Cuánto vale la densidad del mercurio? Perdón, la presión manométrica del mercurio. La densidad de mercurio por la gravedad y por esa altura X. Y la presión del agua, bueno, la densidad del agua, que ya yo creo que aquí todos la conocemos, la gravedad y la altura de mayúscula. Ahora, ¿cuánto vale X? Bueno, si somos observadores, nos damos cuenta que todo esto de aquí, ¿cuánto vale? Todo esto de aquí vale D, D mayúscula. Entonces yo puedo decir que D mayúscula es igual a D minúscula más X. Por lo tanto, X es igual a D menos D minúscula. Es decir, 0,5 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Y ya tenemos por ahí el valor de X. Entonces, como a mí técnicamente me están pidiendo la densidad del alcohol, yo la despejo. Es igual densidad del agua, gravedad de mayúscula, menos densidad de mercurio, gravedad, y vamos a poner X aún. Por lo tanto, ¿cuánto vale la densidad del alcohol? La densidad del agua por gravedad de mayúscula menos la densidad del mercurio por gravedad por X. Todo esto dividido para la gravedad para D minúscula. Y por lo tanto, esto, ¿cómo nos quedaría? La densidad del agua, que es 1000, la gravedad, que es 9,8, el valor de D mayúscula, que es 30,5 por 10 a la menos 2, menos la densidad del mercurio, que es 13.600, la gravedad, que es 9,8, X, que vendría a ser 0,5 por 10 a la menos 2, y todo esto dividido para la gravedad y para el valor de D, que sería 30 por 10 a la menos 2. Y ya con eso ya habríamos encontrado la densidad del alcohol. ¿Hasta este literal tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, y me termina dando que la densidad del alcohol, igual ustedes la pueden revisar, me da 790 kilogramos sobre metros cúbicos. O lo que también vendría a ser igual a 0,79 gramos sobre centímetros cúbicos, como lo quieran ver. Ahora, para el literal B se presenta un caso distinto. Digamos que nosotros aquí vamos a tener nuestro tubo en U. Y ahora lo que nos pide es que la interfaz del mercurio esté al mismo nivel. ¿Ok? Básicamente, por decirlo así, eliminar este 0,5, ¿no? O sea, que ya no aparezca esta columna de mercurio.
Obviamente, aquí vamos a seguir teniendo la misma cantidad de agua, es decir, esto de aquí sigue valiendo D, pero ahora la pregunta es, ¿cuánto de alcohol yo tengo que tener? O sea, ahora, ¿cuánto debe ser la altura del alcohol? Y está claro cómo resolverlo, ¿no? Nuevamente, uy, principio de Pascal, perdón, sí, ley de Pascal. Presión uno, presión 2. Entonces, presión uno es igual a la presión 2. La presión uno, por un lado, solo tenemos la columna de alcohol y por el otro tenemos la columna de agua, ya que recordemos, la parte de mercurio tiene que estar como que nivelada. Por lo tanto, tendríamos aquí la presión manométrica del alcohol y por el otro lado tendríamos la presión manométrica del agua. Entonces, aquí tendríamos la densidad del alcohol, que ya sabemos cuánto es, la gravedad y el valor de X. Y por acá tendríamos la densidad del agua, la gravedad y el valor de. Porque en ningún momento menciona si se agrega o se añade, se quita agua. Solo pregunta cuánto hay que añadir o quitar más bien de alcohol. Entonces, podemos observar que la gravedad se elimina y entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Nos quedaría que X es igual a la densidad del agua por D sobre la densidad del alcohol. Esto sería la densidad de agua, que es 1000, la densidad del alcohol, que nos dio 790, y D, que vale 30,5 por 10 a la menos 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? Y nos da un resultado de más o menos 0,386 metros. O bueno, lo que también vendría a ser, ¿no? Para que todo esté conectado, 38,60 centímetros. Teniendo en cuenta, o sea, esta ya es la altura de alcohol que realmente necesitamos, pero teniendo en cuenta que al principio solo teníamos 30 centímetros de columna de alcohol, ¿esto qué nos está dando a entender? Que básicamente tenemos que añadir más alcohol para poder nivelar lo que viene a ser el mercurio. Y tiene sentido porque mientras yo añado más alcohol, esto genera como que un peso cada vez mayor, que de tal manera que empuja el mercurio y eso hace que por esta parte el mercurio baje y por la parte de acá el mercurio sube. Y bueno, nosotros digamos que ya calculamos la cantidad exacta de alcohol para que esta parte de aquí se nivele. En fin, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda?
¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Supongo que no. Ok. Bueno, este ejercicio es interesante porque no solo incluye la parte hidrostática que viene a ser con respecto al principio de Arquímedes de repente, sino que también incluye su respectiva sección con respecto a equilibrio y elasticidad, principalmente en la parte de elasticidad, ¿no? Entonces, el ejercicio nos menciona que tenemos un cubo que tiene una masa de 200 gramos y que flota en equilibrio en la superficie de un contenedor lleno de un líquido desconocido. O sea, al principio nosotros tenemos, ¿verdad? Aquí el envase, y digamos que aquí tenemos el fluido que, bueno, en este caso viene a ser desconocido. Y bueno, el cubo nos dice que está flotando de tal manera que un 20% del volumen emerge de la superficie. Entonces, luego el mismo bloque a ver, cuando se sumerge por completo el cubo, ah, ya, listo. Luego dicen que después de esto, el bloque se vuelve a sumergir por completo en el disco, en el fluido desconocido. Pero para eso, para poder hacerlo, lo atan a una cuerda. Bueno, en este caso se lo amarran, sí, a un cable deformable. Entonces, ¿ahora qué sucede? El bloque se lo sumerge en su totalidad y para que se quede ahí, se lo sujeta con un cable que es deformable. ¿Ok? O sea, el bloque sigue siendo el mismo, simplemente lo que ahora se hizo fue hundirlo más y sujetarlo. ¿Ok? Ahora nos dicen que el material del cable posee el siguiente módulo de Young de 0,250 gigapascales y nos menciona que tiene un límite elástico del 1%. Tras después de eso se rompe. Si el área de la sección transversal del cable es de 2 milímetros cuadrados, nos piden calcular la deformación porcentual, ojo, en porcentaje, que experimenta el cable al mantener el cubo en equilibrio estático. Y bueno, también nos dicen que podemos usar gravedad 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, chicos, voy a darles chance para que intenten resolverlo. Tienen un poco menos de 5 minutos.
A ver, chicos, continuamos. Entonces, a ver, para este ejercicio, que la verdad yo me acuerdo muy bien, fue tomado en un examen, lo importante aquí es observar tanto el primer caso como el segundo. Entonces, primero, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la información porcentual. Mm. O sea, podemos explicarlo de una vez. Básicamente, la información porcentual no es otra que la información, pero multiplicado por el 100%. Entonces, obviamente, necesitamos encontrar la deformación. Y bueno, esto ya por la parte de elasticidad lo sabemos. Nosotros sabemos que el módulo de Young es el esfuerzo sobre la deformación. Por lo tanto, la deformación es igual al esfuerzo sobre el módulo de Young. Y el módulo de Young también ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta encontrar? Es el esfuerzo, ¿no? Entonces, el esfuerzo viene a ser a la fuerza aplicada de manera perpendicular sobre el área. Y en este caso, si observamos el cable, podemos ver que el cable está de la siguiente manera. O sea, está así. Entonces lo colocamos acá para tener espacio. Está de esta manera. Entonces, obviamente, por sujetar ese bloque para evitar que ascienda hasta la superficie, el cable le aplica una tensión. Por lo tanto, el bloque M, ¿en qué dirección va a sentir esa tensión? En dirección hacia abajo. Pero en cambio, el cable va por fuerza de acción y reacción, va a sentir en la misma magnitud, pero en dirección opuesta. Y como aquí está sujetado, entonces, ¿qué sucede? El cable comienza a deformarse. Por lo tanto, y ya observando que la tensión es perpendicular al área de la sección transversal, aquí lo podemos notar, entonces el esfuerzo sería igual a la magnitud de esa tensión sobre el área de la sección transversal. Y el área ya la tenemos, 2 milímetros cuadrados. Por lo tanto, ¿qué nos hace falta? Encontrar esa tensión. Entonces, analicemos este caso en la que el bloque está totalmente sumergido y está sujeto por un cable. Entonces, si nos damos cuenta, primero, ¿qué tenemos? El bloque tiene masa, por lo tanto, tiene peso. ¿Qué más tiene? Está sumergido, por lo tanto, ¿qué más puede presentar? Una fuerza de empuje. ¿Y qué más? Está sujetado por la cuerda, por lo tanto, también va a sentir una tensión. Entonces, para esta parte, el objeto está en equilibrio. Entonces, sumatoria en fuerzas en Y es igual a cero. Positivo en cualquier dirección. Entonces tendríamos la fuerza de empuje menos la tensión menos el peso y es igual a cero. Por lo tanto, la tensión aquí es igual a la fuerza de empuje menos el peso. Y esto nos da la fuerza de empuje, ¿cuánto era? La densidad del fluido por la gravedad, por el volumen desplazado, pero en este caso todo el objeto está sumergido, por lo tanto, ¿cuánto sería? Sería directamente el volumen del objeto. Y el peso sería directamente la masa del objeto por la gravedad. De hecho, déjenos colocar bien. Ahora, ¿cuál es el problema hasta aquí? Primero, eh, eh, puedo notar que no conozco cuánto vale la densidad del fluido. ¿Por qué? Porque recordemos que es un líquido desconocido. Entonces no conozco la densidad del fluido. Segundo, no sé cómo se relaciona con el volumen del objeto, porque tampoco conozco cuánto vale el volumen del objeto. Entonces, ¿qué me toca hacer? Recordemos que esta parte de aquí, toda esta parte naranja, corresponde al segundo caso.
Ahora, lo único que nos queda es analizar el primer caso. Entonces, ahora nos vamos al primer caso. Para el primer caso, simplemente tenemos aquí la interfaz y acá tenemos el bloque. Y recordemos, el ejercicio nos menciona que 20% se encuentra emergido en la superficie. Por lo tanto, 80% del bloque está sumergido. Es 80% del volumen del objeto que está desplazando fluido. Y se supone que para este punto el objeto está en equilibrio. Por lo tanto, sumatoria en fuerzas en Y es igual a cero, positivo en cualquier dirección. Tenemos en cuenta que el bloque sigue teniendo masa, tiene peso y tiene la fuerza de empuje. En este caso, no está sujetado a ningún tipo de cable, por lo tanto no tiene sentido hablar de tensión. Entonces aquí nos va a quedar que la fuerza de empuje es directamente igual al peso. Y la fuerza de empuje, nuevamente, densidad del fluido por la gravedad por el volumen del objeto es igual al peso, que vendría a ser la masa del objeto, por la gravedad. Ahora, ¿cuánto era el volumen desplazado? Ya lo habíamos mencionado. Si da X, que es la del fluido, sería 80% el volumen del objeto, es decir, 0,8 volumen del objeto, y esto es igual a la masa por la gravedad. Entonces, ¿qué podemos observar? Se nos elimina gravedad. ¿Qué otra cosa más podemos observar? Que la densidad X por el volumen del objeto es igual a la masa sobre 0,8. Y recordemos que densidad X es la misma que está acá, la densidad del fluido. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la densidad X por el volumen del objeto es igual a la masa del objeto sobre 0,8. Y eso yo puedo venir acá y reemplazar todo esto. Densidad X, volumen del objeto, lo puedo reemplazar por la masa del objeto por 0,8. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Es decir, la tensión es igual a la masa por la gravedad, 1 sobre 0,8 menos 1. Y listo, ya encontramos la tensión, porque la masa tenemos y la gravedad la tenemos. La masa vendría a ser 0,2 kilogramos. La gravedad no, perdón, aquí nos dicen que usemos gravedad 10. Entonces sería 0,2 kilogramos. La gravedad que es 10. Y bueno, 1 sobre 0,8 menos 1. ¿Cuánto nos da eso? Sería 0,2 por 10 por, en este caso, 1 sobre 0,8 menos 1. Y nos, uy, y nos termina dando una tensión de 0,5 newtons. Y ya, con eso ya hemos encontrado la tensión. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Bueno, por ese lado tenemos la tensión. ¿Qué podemos ahora calcular? Podemos calcular el esfuerzo. O sea, aquí ya terminó la parte de mecánica de fluidos. De aquí ya el resto es elasticidad. Entonces, por ejemplo, la tensión nos quedó 0,5. El área sería 2 milímetros cuadrados. Lo podemos ver como 2 por 10 a la, sería 3,2 a la menos 6 al cuadrado. Entonces 2 por 10, perdón, ya está el cuadrado, sí es verdad. Entonces lo podemos ver como 2 por 10 a la menos 6.
Y entonces aquí nos quedaría 0,5 y 2 por 10 a la menos 6. Por lo tanto, nos da un esfuerzo de 250 kilopascales. Y ya podemos encontrar entonces la deformación. Nos quedaría los 250 por 10 a la 3 sobre los 0,250 por 10 a la 9, dándonos como resultado que la deformación es igual a 0,001. Y obviamente la deformación porcentual, ¿cuánto sería? 0,1%. Y ya, ahí termina el ejercicio, chicos. Complicado no está. Preguntas hasta aquí, chicos. Bueno, chicos, ninguna pregunta. Ok, chicos. Ahora tenemos el siguiente ejercicio. Nos mencionan que tenemos un depósito de agua que está cerrado por la parte superior
y que tienen una placa, la cual tiene una área de 12 metros cuadrados y tiene una masa de 1200 kilogramos, perdón. Nos menciona que el nivel del agua en el depósito es de una altura de 3,5 metros. Si el orificio de la salida está tapado, como se indica en la figura, o sea, al principio está tapado, nos piden literal A, calcular la presión manométrica en el fondo. Literal B, si se destapa el orificio que tiene un radio de 5 centímetros, ubicado a 3 metros por debajo de la placa, ¿no? Entonces nos piden calcular el volumen de agua que sale por segundo, es decir, el caudal por este orificio. Y bueno, una consideración, nos mencionan que el área del orificio es muy pequeño con respecto al área del depósito. Entonces ya veremos por qué nos mencionan esto. Bueno, entonces vamos primero con el literal A. Nos piden calcular la presión manométrica en el fondo. Entonces, para eso, obviamente el ejercicio nos mencionó que consideramos que el orificio está tapado. Básicamente, no hay agua que esté fluyendo. Y por lo tanto, aquí tenemos la placa y por acá tenemos todo esto lleno de agua. Y tenemos básicamente una columna de agua de 3,5 metros. Entonces, yo calculo la presión en el fondo. ¿Cuánto sería la presión? Primero, considero la columna de agua. Sería la densidad del agua por la gravedad por la altura. Más, ¿qué más? La presión del peso de la placa. En el caso de la placa sería el peso, la masa por la gravedad sobre el área. Porque recordemos, presión es igual a fuerza sobre área. En este caso, la fuerza que está ejerciendo presión vendría a ser el peso. Y ya, pues nos quedaría masa por gravedad sobre área. Por lo tanto, ¿cuánto nos queda la presión? Nos queda la densidad del agua, que es 1000, la gravedad, que es 9,8, la altura, que es 3,5 metros, más la masa por la gravedad, que vendría a ser 1200 por 9,8, y esto dividido para 12, que son los metros cuadrados. Por lo tanto, ¿cuánto obtenemos de presión? Obtenemos una presión de 35,28 kilopascales. No es mucho, la verdad. De hecho, si no me equivoco, ni siquiera se acerca a la presión atmosférica. Pero bueno. Ahora sí, continuando. ¿Qué más nos falta? Bueno, hasta eso por la parte del literal A como tal. Ahora sigue la parte del literal B. A ver, entonces, primero nos mencionan que el orificio tiene un radio, ¿verdad? Sí, tiene un radio de 5 centímetros. Y básicamente nos piden el caudal, ¿no? O sea, ¿qué cantidad de volumen de agua está fluyendo por unidad de segundo? Entonces, para eso, como ya estamos hablando de fluido y movimiento, tendríamos que trabajar ya sea por la ecuación de continuidad o por la ecuación de Bernoulli.
Entonces, vamos a comenzar por la ecuación de Bernoulli. Ecuación de Bernoulli que nos dice presión 1 más densidad, gravedad, altura 1 más 1 medio, densidad del fluido, velocidad 1 al cuadrado es igual a presión 2 más densidad, gravedad, altura 2, ¿verdad? Más 1 medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado. ¿Estamos todos de acuerdo? A ver, según esto, la presión atmosférica es 1,013 por 10 a la 5. Ok, entonces, bueno, continuamos. Entonces, tenemos que analizar los dos puntos, ¿ok? Entonces, primero observemos. Tenemos aquí el recipiente y ahora tiene un orificio que está más o menos a una altura de 3 metros, ¿verdad? Y que, bueno, este de aquí tiene un radio R de 5 centímetros. Y bueno, por acá tenemos aún nuestra placa que puede estar aún ejerciendo una presión. Entonces, ¿cuánto vale la presión 1? Directamente la presión que está ejerciendo la placa. O sea, presión 1 sería la masa de la placa por la gravedad sobre área. ¿Cuánto vale la presión 2? Si el ejercicio ya menciona que este orificio está abierto, es porque está expuesto al aire. Por lo tanto, tendría la presión atmosférica. ¿Qué más tenemos que analizar? Si nosotros colocamos aquí nuestro nivel de referencia, también tendríamos una altura de 3 metros. Y ahora sí, profe, ¿qué pasa con las velocidades? Porque el fluido, o sea, se está moviendo. Ya, lo que sucede, y es la razón por la que el ejercicio les dice esto, es que el área del orificio, esta área de aquí, es muy, pero muy pequeña comparada a todo el área que tenemos acá. Entonces, ¿qué sucede si yo aplico la ecuación de continuidad? Nos queda velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2. Velocidad 1 vendría a ser velocidad 2 por área 2 sobre área 1. ¿Ok? Vamos a decir que aquí es el área 1, acá tenemos el área 2. Entonces, ¿qué sucede? Que el área 2 es muy, pero muy, muy pequeño, digamos que, no sé, es muy pequeño comparado con el área 1. Entonces, ¿qué sucede cuando tú estás dividiendo para un número, pero el resultado de arriba es muy pequeño? Entonces, básicamente esto tiende a cero.
Y por lo tanto, la velocidad uno yo podría decir que es cero. ¿Ok? Esa es la razón por la que ustedes les dan ese, digamos, detalle o esa pista. ¿Por qué les dicen que el área del orificio es mucho menor que el área del depósito? Más allá de que obviamente es cierto, es para que ustedes consideren que como el área uno es muy grande, la velocidad uno va a tender a cero. Y obviamente, en la parte del orificio yo sí voy a tener una velocidad notable. Entonces esa sí la voy a incluir. De hecho es la que tenemos que calcular. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos? Presión uno sería la de la placa, pues básicamente. Ya que recordemos que esta presión de acá manométrica solo tiene sentido si el fluido está estático. Entonces nos quedaría la masa de la placa por la gravedad sobre el área, más la densidad perdón, por la gravedad por la altura uno. Pero en este caso, ¿cuánto es la altura uno? Por nuestro nivel de referencia ya lo podemos anotar, ¿no? La altura uno vienen a ser los 3 metros, ¿verdad? Desde hasta este punto del orificio. Entonces nos queda la densidad del agua por la gravedad y por los 3 metros. Presión 2 vendría a ser la atmosférica, que ya la tenemos ahí. Altura 2 no tendríamos porque está en el nivel de referencia, sería cero. Y bueno, nos queda más un medio, la densidad del fluido por velocidad 2 al cuadrado. Y eso es lo que vamos a despejar. Nos quedaría que velocidad 2 es igual masa por gravedad, nos quedaría masa por gravedad sobre área más la densidad del fluido, que ya sabemos que es agua, por gravedad por 3 menos 1,013 por 10 a la 5. Todo esto multiplicado por 2 dividido para la densidad del agua y pues bueno, raíz cuadrada. Por lo tanto, ¿cuánto nos da la velocidad 2? O sea, la velocidad en el punto 2. Vamos a ver. Preguntas hasta aquí, chicos. Profesor, una disculpa. Diga. ¿Usted qué tipo de evaluación podría decirse hace usted para encontrar lo que vendría a ser la presión uno y 2 para la fórmula? Que la placa está haciendo una presión y que como el orificio está abierto, expuesto al aire, se considera la presión atmosférica. O sea, es que ya es eso, de ahí no es nada más. Este, ¿Por qué no considero la presión del fluido del agua? Creo que sería. Eh, Eso sería porque no se ha dado cuenta, porque realmente ya lo está considerando. De hecho, eso es lo hermoso de la ecuación de Bernoulli, que ya considera esos casos. Y si se da cuenta, está aquí. Esa es la presión manométrica del agua, pero ya escrita en la ecuación, bajo la ecuación de Bernoulli. Solo que obviamente no se lo dice, pero está ahí. Si lo observa. Sí, sí. Claro. Es que de hecho es eso, porque recordemos que la presión manométrica no es otra cosa que la presión que ejerce un fluido debido al peso que éste tiene.
Y como en este caso ya estamos hablando de presiones y tomamos en cuenta la parte de energía potencial gravitatoria que se relaciona con el peso, pues ya se encuentra justamente en la ecuación de Bernoulli. Entonces, a ver, la presión de la placa me queda 980 más la densidad del agua, 1000 por 9,8 por 3. A ver, ¿qué nos queda? A ver, dejen ver si de repente falta algo más. Esperen un momento, porque... A ver, Una consulta, profe. sí, dígame. Con respecto a eso de que el área es muy pequeño y la otra área eh, muy grande, ¿eso debe decirlo, digamos, el ejercicio o uno lo deduce? Mm, la verdad, 50-50 yo diría. Es que lo que sucede es que, a ver, puede darse el caso de que sí, el ejercicio lo menciona y entonces obviamente ustedes tienen que considerarlo, pero sí hay, digamos, ejercicios que ustedes ya tienen que deducir. ¿Cómo? Pues viendo que el punto donde ustedes les piden analizar, digamos que el diámetro del hueco o el área es muy pequeña. Por ejemplo, que les dicen que el área aquí es de, no sé, por ejemplo, en este caso dice que es 12 metros cuadrados y que el orificio tiene un diámetro de 10 milímetros. Entonces, pónganse a pensar, comparen un diámetro de 10 milímetros, o sea, milímetros, un huequito,
con 12 metros cuadrados. O sea, estamos hablando de 3 metros por 4 metros. Entonces es muy evidentemente que el área uno es muy grande con respecto al área 2. Entonces lo que se esperaría es que en el área uno la velocidad se aproxime a cero. Entonces le diría que ambas, tanto porque el ejercicio se les puede mencionar como ustedes también que tengan que deducirlo. Listo, gracias. Ok, chicos, a ver, unas ligeras correcciones y estuve revisando la resolución del ejercicio, que, o sea, sí lo tenía resuelto, pero ya me di cuenta por qué no estaba saliendo. A ver, primero, literal, aquí nos faltó una cuestión importante, y es que el ejercicio, y creo que la primera vez que lo hice también no me di cuenta de aquello, es que también les piden a ustedes considerar, o bueno, también ustedes tendrían que considerar la presión atmosférica. ¿Por qué en el literal A, digamos que no afectó? O sea, ¿por qué el literal A la respuesta no afecta? Porque si se dan cuenta, en el literal A, ¿qué nos piden? Nos piden calcular solo la presión manométrica. Y ustedes ya saben que la presión manométrica es básicamente todo menos la presión atmosférica. Entonces, en este caso solo se consideraba la presión de la placa y la presión del agua. ¿Por qué en el literal B, en el punto uno, no solo se debe considerar la presión de la placa, sino también la presión atmosférica? Porque el mismo ejercicio les menciona algo, que la placa es deslizante. ¿Eso qué quiere decir? Que la placa no es que está fija, no es que está fijada en esta parte del tanque. Porque si estuviera fijada y digamos mientras el agua está descendiendo, no soportaría la parte de la presión atmosférica. De hecho, tampoco soportaría el peso de la placa. Pero ¿qué sucede? Que la placa es deslizante. Entonces, como es deslizante, no solo tenemos la presión de la placa, sino que también tenemos la presión atmosférica. Y era la razón por la que me estaba haciendo bola. Entonces, en la presión uno, ¿qué vendría a ser igual? Sería la masa por la gravedad sobre el área de la placa más la presión atmosférica. Y en la presión 2 sería directamente la presión atmosférica, porque ahora el orificio está expuesto, está abierto. Esa palabra sí está bien. Entonces aquí me quedaría masa por gravedad sobre área más la presión atmosférica más densidad, gravedad, altura que viene a ser los 3 metros, más cero, porque dijimos que eso tiende a cero, es igual a la presión 2, que es la presión atmosférica, más un medio, densidad y velocidad 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Se nos eliminan las presiones atmosféricas. Por lo tanto, ¿cuánto nos queda velocidad 2? Masa por gravedad sobre área, más densidad, gravedad, altura que viene a ser los 3 metros. Todo esto multiplicado por 2, dividido por la densidad del agua y raíz cuadrada. Y ahora sí está correcto el ejercicio. Entonces, a ver, la presión de la placa nos vendría a dar... Ya, entonces aquí ya estaría bien. Recordemos que estamos trabajando con el agua. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? De repente algo que no haya quedado del todo claro.
Y ahora sí. Entonces, básicamente, eso es lo que sucede. Por el mero hecho de que la placa es deslizante, es decir, que la placa no se queda fija, es que no puede o no genera un vacío. Y como no genera ese vacío, entonces tenemos que considerar también la presión atmosférica, ¿no? De ahí ya el resto está correcto, como tal. Y bueno, de ahí el otro resultado que también nos piden, bueno, de hecho es lo que nos piden realmente calcular, perdón, es la carga, el caudal. Entonces el caudal, recordemos, es velocidad por área. Entonces, como ya tenemos la velocidad 2 sería eso multiplicado por el área 2. Y en este caso, ¿cuánto vale el área 2? El área 2 estaría en este caso relacionado con el orificio. Entonces, como el orificio tiene un radio de 5 centímetros, ¿cómo nos quedaría? La velocidad 2, que es 7,79, y el área 2, que sería pi, como es un círculo, y el radio 2, que vendría a ser los 5 centímetros, 5 por 10 a la menos 2, todo esto al cuadrado. Y de esa manera encontramos el caudal. Y bueno, nos estaría dando 0,061 metros cúbicos sobre segundo. Y nada, chicos, ahí termina el ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, chicos. Entonces, a ver, espérense para ver si encuentro un ejercicio más.
A ver, chicos, entonces vamos con este último ejercicio. Ok, entonces el ejercicio nos menciona que se bombea agua con un flujo estable a través de la tubería que se muestra en la figura. Las lecturas de los manómetros en la sección superior e inferior son 31.6 por 10 a la 3 pascales y 100 por 10 a la 3 pascales. Entonces vamos a decir que la parte inferior es el punto 1 y en la parte superior vendría a ser el punto 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale la presión 1? A ver, la presión inferior es 100, entonces la presión 1 es igual a 100 por 10 a la 3 pascales. Y la presión superior vendría a ser 31.6 por 10 a la 3 pascales, respectivamente. Nos mencionan que el extremo superior está a una distancia de 1.5 metros por arriba de la sección inferior, básicamente esto de aquí. Y menciona que los diámetros de la tubería en los extremos superior e inferior son de 3 y de 5 centímetros. Eso quiere decir que el diámetro 1, que viene a ser el inferior, es de 5 centímetros y el diámetro 2 viene a ser de 3 centímetros. Entonces nos preguntan cuáles son las velocidades de flujo de agua en la sección superior e inferior. Básicamente, cuánto vale la velocidad 1 y cuánto vale la velocidad en el punto 2. Para este ejercicio es hacer uso de tanto la ecuación de continuidad como también de la ecuación de Bernoulli. Y vamos a ver por qué. Bueno, ya ustedes yo me imagino que ya se saben las ecuaciones. Presión 1 más densidad, gravedad, altura 1 más un medio, densidad del fluido. Recordemos que, si no me equivoco, sí, habla de agua. Un medio, densidad del fluido por velocidad 1 al cuadrado. Es igual a presión 2 más densidad, gravedad, altura 2 más un medio, densidad del fluido, velocidad 2 al cuadrado. Entonces, ¿tenemos la presión 1? Sí. ¿Tenemos presión 2? Sí. Altura 1 y altura 2 depende de nuestro nivel de referencia. Entonces vamos a colocar aquí nuestro nivel de referencia, y igual a 0. Por lo tanto, como altura 1 está en la referencia, no tenemos. Y la altura 2 pues está a 1.5 metros con respecto a la referencia. Entonces sí tenemos. ¿Y velocidad 1 y velocidad 2? Obviamente que sí tenemos, pero el problema es que no sabemos cuánto es la una y cuánto es la otra. Entonces, ¿ahí qué nos toca hacer? Irnos a la ecuación de continuidad. Velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por el área 2. Entonces, esto que nos permite colocar una en términos de la otra. Y por lo tanto, nos queda velocidad 2, área 2, ¿cuánto es? Recordemos que es en este punto y el diámetro es 3 centímetros. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pi cuartos, 3 centímetros al cuadrado. Dividido por el área 1 sería pi cuartos, pero ahí el área 1, el diámetro es 5. 5 centímetros al cuadrado. Entonces, centímetros al cuadrado se me elimina con centímetros al cuadrado. Pi cuartos se elimina con pi cuartos. Y por lo tanto me queda que velocidad 1 es igual a velocidad 2, 3 al cuadrado que vendría a ser 9 y 5 al cuadrado que es 25. Y tenemos eso por ahí. Entonces, ahora podemos volver a la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Y puedo despejar esto y colocarlo de la siguiente manera. Velocidad 1 al cuadrado colocaría como velocidad 2 9 sobre 25 y todo esto al cuadrado. De hecho, ya voy a despejar o sea, colocar la ecuación para despejar la velocidad. Entonces nos quedaría un medio densidad, velocidad 1 al cuadrado, menos un medio densidad, velocidad 2 al cuadrado, es igual a presión 2 menos presión 1 más densidad por gravedad por altura 2. Recordemos que la altura 2 vendría a ser 1.5 metros. ¿Ok? Entonces, un medio
la densidad nos queda como factor y velocidad 1, aquí sí ya la reemplazamos. Nos queda velocidad 2, 9 sobre 25 al cuadrado, esto al cuadrado también, menos velocidad 2 al cuadrado. Y esto es igual a presión 2 menos presión 1 más densidad, gravedad por altura 2. Por lo tanto, despejo la velocidad 2, ¿verdad? ¿Y cómo me quedaría? Presión 2 menos presión 1 más la densidad del fluido, gravedad por altura 2. ¿Ok? Todo esto lo multiplico por 2, divido para la densidad del fluido, y como está al cuadrado, simplemente saco raíz cuadrada. Ahora, obviamente, esto está terriblemente mal. ¿Por qué? ¿Qué más nos faltó? Tenemos aquí el 9 sobre 25 al cuadrado menos 1 multiplicando. Entonces, bueno, o sea, sí es algo sencillito, pero bueno, no sé, igual se los quería incluir para que no lo omitan. Densidad del fluido, y aquí nos quedaría 9 al cuadrado, 81, 25 al cuadrado, 625, menos 1. Y ya chicos, eso es todo. Entonces, ahora sí calculamos cuánto nos da la velocidad. Entonces, presión 1, 31.6 por 10 a la 3, menos 100 por 10 a la 3, nos queda negativo, más la densidad del fluido, que es 1000 por 9.8 por la altura 2, que es 2.5. Ya, esto lo multiplicamos por 2, lo dividimos para la densidad del agua, que es 1000, y lo dividimos para 81 sobre 625 menos 1. Quedándonos como resultado, y ustedes ahí me confirman si está bien o qué. A ver, esperen, faltó raíz cuadrada. Ahora sí, igual ahí me confirma. 11 digamos 11 metros sobre segundo. Pero el ejercicio me pide encontrar tanto velocidad 1 como velocidad 2. Por lo tanto, velocidad 1 vendría a ser la velocidad 2, que es 11.11 por 9 sobre 25. Entonces, hacemos ese cálculo y nos queda aproximadamente 4 metros sobre segundos. Si en algún caso me pidiera el caudal, tranquilamente puedo hacerlo teniendo en cuenta una de las dos velocidades y el área en ese mismo punto. Por ejemplo, voy a usar la velocidad 1, sería por el área 1. Entonces me quedaría 4 y el área 1 vendría a ser pi cuartos y 5 por 10 a la menos 2, esto al cuadrado, ¿no? Entonces nos quedaría 5 por 10 a la menos 2, esto elevado al cuadrado y multiplicado por pi. Por lo tanto, nos quedaría 0,007 metros cúbicos sobre segundos. Si es que les llegan a pedir algo así. Igual, ahí lo tienen. Y ya chicos, ahí termina este ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Bueno chicos, entonces, si no hay ninguna duda, hasta aquí terminaría la ayudantía de hoy. Detengo la grabación.